Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por Leer. En el vídeo de hoy os traigo un resumen de lecturas, pero no es un resumen de lecturas del 2022, son libros que leí en el 2021, de los que iguales todavía no he venido aquí a charlotear sobre ellos. En total son 7 y vamos a darle caña porque tengo mucho que decir, hay incluso opiniones impopulares. Así a grandes rasgos hay una novela muy sensorial de una autora turca, también tengo un clásico que nos transporta a la revolución industrial, hay encantamientos y magia también en alguna de las novelas de las que os voy a hablar. Está el libro con más iglesias que yo he leído en toda mi vida y creo que será un récord imbatible, ¿vale? O sea, eso no lo voy a volver a superar seguramente. Luego también tengo una novela que es un poquitín folletinesca y por último, pues una novela que pensaba que no tendría mucho drama, pero que al final ha resultado estar plagadita de dramita intenso. Os recuerdo que estos 7 libros están ordenados del que menos me gustó, con el que menos disfruté la lectura, a el que más me gustó o con el que más disfruté la lectura. Por supuesto, como todo lo que hay en este canal es subjetivo y es mi punto de vista, faltaría menos. El primer libro, el que menos me gustó, fue La pasión de Cleopatra de Anne Rice y Christopher Rice, que lo leí en el Musa Club, es de Ediciones B y he sido incapaz de encontrar al traductor o traductora del texto. Lo he buscado por todos lados, pero bueno, la base de datos del ministerio está caída, como casi siempre, así que no he podido comprobar con datos fidedignos. Vamos a ver qué me pasó a mí con esta segunda parte de Ramsés el Maldito. Ramsés el Maldito se publicó en 1989 o algo así, y la maldición de... ¿Cómo es? La pasión de Cleopatra se publicó en el 2017, en este caso a dos manos, ¿vale? Entre Anne Rice y su hijo Christopher Rice. A ver, ¿qué pasó? Pues fue un poco catástrofe para mí. A ver, es un libro que se deja leer, es un libro que tampoco es que te pese leerlo, ni que sea costoso, ni nada así, pero tampoco es que te aporte nada, o a mí al menos no me aportó nada. Yo aquí veo, pues como es continuación de Ramsés el Maldito, no voy a decir sobre qué va la trama, es básicamente una continuación porque Ramsés el Maldito acaba de una forma, pues que es muy sencillo que te pida una segunda parte, pero también es sencillo que no te la pida y que te quedes ahí y ya está, ¿vale? Pero bueno, jugando un poco con eso, imagino que Anne Rice dejó ese final de esa primera parte así de abierto o así de continuable, según se vea, para en un futuro pues continuar o no. El futuro llegó un poco más tarde de lo que seguramente cabría esperar, y entonces ¿qué pasa? Que al haber tanto tiempo entre una publicación y otra, pues como unos 30 años más o menos, ¿no? Este libro está hecho como si fuese un resumen de Ramsés el Maldito, o sea, de la primera parte, en el que tampoco se aportan grandes cosas, ¿no? Además, tiene dos fallos principales para mí. Primero, que se nota mucho que está escrito a dos manos. No digo que Christopher no tenga talento ni sea como nulo para la escritura ni nada así, pero es como que los tonos de los capítulos son muy diferentes. El tono, la forma de escribir y todo. Entonces se nota qué capítulos están escritos por uno y cuáles por otro. Y el segundo punto que para mí pues es dramático, venía apuntándolo ya, es la falta de trama en este libro, la falta de que ocurran cosas, que puedo entender que al ser una continuación de un primer libro y que haya tanto espacio entre la publicación de ambos, pues que hagas un pequeño resumen, ¿no? Pero es que esto es como que te vuelven a contar toda la historia de Ramsés el Maldito, quién es quién, por qué, quién hace qué cosas, ¿no? Todo te lo vuelven a explicar, ¿no? Lo cual pues carece totalmente de sentido porque aunque no lo hayas leído recientemente, es una historia en la que es fácil entrar, que no tiene mayores complicaciones y sin embargo es como que te están repitiendo qué personaje es quién todo el tiempo, ¿vale? O sea, ya cuando me has dicho quién es alguien 12 veces en el mismo libro, no hace falta que me lo repitas una vez más y ni mucho menos todas las veces que lo hacen, ¿no? Esto, pues bueno, si fuese un libro de 200 páginas, pues dices, bueno, es que tampoco hay mucho hueco, ¿no? Para desarrollar una nueva trama o continuar la trama per se, pero es que tiene 480 páginas, ¿vale? O sea, yo me lo terminé pues por cabezonería pura y absoluta, pero en otras ocasiones yo creo que no lo habría terminado. Un poco la sensación es así un poco
amarga, ¿no? Ahora van a publicar, o estaba previsto antes del fallecimiento de Anne Rice, publicar en 2022 la tercera parte de lo que va a ser una trilogía y cerrarla, y también iba a ir firmado por Anne Rice y Christopher Rice. Imagino que lo publicarán igualmente, pero no sé si en las fechas que tenían pensados, porque a lo mejor hay partes que no están terminadas y que las tiene que terminar Christopher. Yo imagino que no lo leeré porque la verdad es que no me ha quedado nada de ganas de seguir sabiendo qué ocurre con esta historia. De hecho, casi que este libro lo estoy ya borrando de mi mente porque han pasado ya unos meses desde que lo leí, y ya digo que estoy haciendo un borrón de estos libros que pasan y ya está, ¿no? Que lo lees y fin, se acabó ahí. Esa es un poco la sensación que me queda. Vamos, que tienen que cambiar mucho las cosas para que yo lea la tercera parte de esta trilogía. Pasamos a por el segundo libro de este pequeño ranking, y es Bonsai de Alejandro Zambra, que lo publica Anagrama. Yo no había leído nada de Alejandro Zambra, es el primero, y es un libro que leí así en una noche de insomnio de estas que a veces me dan, y que bueno, pues que me pareció medio buena idea pues leer un libro así cortito, porque este tiene como 100 páginas más o menos, creo que menos de 100, como unas 90 y algo, ¿vale? Es muy cortito. Y es un libro que, al ser tan corto, tampoco quiero desvelar mucho, pero el protagonista es escritor, y en la novelita, en esta historia, se reflexiona mucho acerca de la relación del escritor con la escritura y con la literatura, y con cómo se relaciona con los libros que leo, con lo que lee de otros escritores. Es un libro que va como muy a saltos y que tiene como varios cambios de foco, y que a veces pues te dejan un poco como que juega contigo y demás. A mí la parte que más me gustó fue la del principio, en la que reflexiona pues, o nos da una idea de cómo nos podemos relacionar con los libros, o cómo los libros se relacionan con nosotros, y cómo interiorizamos las historias que leemos. En general es un libro bastante simbólico, no es tan fácil como parece. Y yo creo que la extensión es un poco engañosa, aunque sea un libro corto, no es un libro sencillo. Me recuerda un poco en lo simbólico, y también un poco en algunas de las ideas que yo creo que Alejandro Zambra nos quiere transmitir. Me recuerda a Seda, de Alessandro Barico, un poquito. También así un poco en extensión, no sé, veo paralelismos entre ambos libros. No descarto releerlo, pero no porque sea un libro que me haya apasionado, sino porque es de estos libros que son cortos y por tanto para mí se prestan un poquito más a la relectura, por eso el coste de oportunidad del que tanto hablamos y demás, y también porque creo que es un libro así propenso a nuevas interpretaciones, por todo lo simbólico que digo que aparentemente es. Pues esas son las razones por las que releería. No sé, es un libro pues medio raruno en verdad también. Vamos a pasar al tercer puesto. Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell, publicado por Alba Editorial y traducido por Ángela Pérez. No me matéis. A ver, yo lo leí con unas amigas. No es que el libro no me gustase, pero no me gustó todo lo que yo esperaba que me gustase. Que lo cierto es que esperaba que me gustase mucho, bastante. O sea, tenía las expectativas en lo que vienen siendo por las nubes. Sí, es un hecho. También es un hecho que no las cumplió en absoluto, y que de hecho se quedó muy por debajo de lo que yo esperaba, y ese muy por debajo es un, bueno, vale, no está mal, no está mal. No es un se deja leer, porque no es eso, ¿vale? Pero es un no está mal, no es un es maravilloso, que es lo que yo esperaba. A ver, en Norte y Sur, pues como casi todo el mundo sabrá, pues utiliza Elizabeth Gaskell a una protagonista jovencita, con un origen pues medio bien pero humilde, del sur de Inglaterra. Nos situamos pues eso en Inglaterra a mediados finales del siglo XIX, con la revolución industrial, y donde se crea esa polarización tan grande entre el norte y el sur de Inglaterra. En el norte está la industria ahí pegando fuerte, ¿no? Y al sur pues todavía las cosas siguen siendo más apacibles, más rurales, y más pues de vivir del campo. Esta chica, pues por circunstancias de la vida, en la que bueno, pues sus padres tienen mucho que ver, y su padre en concreto pues decide renunciar a su vida apacible en el sur,
y renunciar a todo lo que ha hecho por su comunidad y marcharse al norte a buscar pues un empleo distinto al que tenía en el sur, y entonces pues para ella es un cambio total y absoluto en su entorno, para ella, para su madre y para su padre, evidentemente para los tres. Y entonces pues Elizabeth Gaskell con este mudarse, este buscarse la vida de nuevo, pues pretende mostrarnos o trasladarnos a ese conflicto social que fue, bueno, social, incluso sanitario, que fue de la mano de la Revolución Industrial. A ver, más o menos lo consigue, o sea, para mí más o menos lo consigue. Esperaba más de esas partes, esperaba mucho más de esas partes, sobre todo porque yo del libro que leí previamente de Elizabeth Gaskell, que fue la biografía de Charlotte Bronte, el inicio de esa biografía es maravilloso. Es una descripción sobre todos esos pueblos, de Inglaterra, maravillosa, ¿vale? Y yo esperaba encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo de eso en Norte y Sur. Está, pero mucho más atenuado de lo que yo esperaba. Entonces, claro, si no tienes esas partes mucho más descriptivas que yo esperaba, mucho más reflexivas que yo esperaba, que las hay, pero ya os digo, atenuadas, pues lo que esperas entonces es que tenga trama o que tenga, o que sea una novela de personajes, ¿no? Yo creo que la intención, o pretende en muchas ocasiones, aspira a ser una novela de personajes, pero para mí no lo consigue. De hecho, creo que para mí el gran pero de este libro son sus personajes. ¿Por qué? Pues porque me parecen completamente contradictorios todos ellos, ¿vale? Y ahora, podemos decir, la contradicción nos hace humanos. Sí, yo estoy de acuerdo en que cualquier ser humano que no presente contradicciones en lo que dice y lo que hace, es que realmente toda su vida es impostada. El que actúa de forma natural, pues se contradice, eso es así. Y yo ese argumento lo compro, pero es que esto es excesivo. O sea, yo soy incapaz de empatizar con ninguno de ellos y soy incapaz de encontrar pues como algo que aúne todos esos comportamientos y llegue pues como a entenderlos de verdad, ¿no? O sea, puedo hacer un ejercicio por entenderlos, pero no los entiendo de verdad. Entonces, pues para mí fue ese gran pero, ¿no? Los personajes como muy superficiales, muy sin desarrollo, muy tontos todos, no sé. Yo creo que tengo que seguir intentando con Elizabeth Gaskell, porque la biografía de Charlotte Bronte pues no me gustó, pero tampoco iba con ella directamente, porque la mayoría de las cosas que vemos en esa biografía son cartas de la propia Charlotte Bronte. Entonces pues Elizabeth Gaskell casi que no está ahí. O sea, se hizo el trabajazo de ir buscando las cartas, pero yo creo que ella no está ahí, ¿no? Con Norte y Sur es un sí pero no, y veremos a ver con el tercero a ver qué pasa, que no sé cuál será. Si tenéis alguna recomendación concreta, pues os la agradeceré mucho. No obstante, cuando vi la adaptación, creo que es de la BBC, la adaptación me gustó mucho. O sea, me pareció que justamente aquellas cosas de los personajes que a mí me molestaban, o aquellas cosas de situaciones un poco irrealistas o un poco como muy, 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 muy forzadas, en la serie yo creo que se suavizan y creo que el espectador pues tiene una visión como mucho más global de lo que nos quiere contar. No sé si está todo relacionado con que yo ya había leído el libro y me había parecido por lo que me había parecido, y entonces con la serie pues fue como un bálsamo, no lo sé. En cualquier caso, pues eso es lo que me ha parecido Norte y Sur. Contenta de haber leído un clásico, que yo de eso siempre estoy contenta, porque sigo con esa idea un poco absurda de que los clásicos no son para mí. Y eso, pues Norte y Sur de Elizabeth Gaskell, que además era un pendiente muy pendiente, pues lo leí en el 2021. Saltamos al siguiente libro de este podium, que es Viaje a Portugal, de José Saramago, que lo edita pues Anagrama o de bolsillo, según la edición que busquéis, y la traducción es de Basilio Losada. Lo leímos para el país de Portugal, en Empieza por leer Club Literario, para el reto de los 200 libros de 200 países. Ay, cómo me ahogo cada vez que digo esta frase. Vale, bueno, elegimos Saramago, casi elección obvia, ¿no? Premio Nobel de Literatura y autor portugués que nos viene a la cabeza así de rápido. Creo que es un autor que tiene
tiene unos libros como muy diversos, unas formas de escribir muy diversas, y este libro en concreto es muy peculiar, ¿vale? Viaje a Portugal, en principio o a priori, es una guía de viaje. Para mí es un híbrido entre un cuaderno de viaje y una guía de viaje, porque en este libro lo que vemos es cómo José Saramago en distintos años va viajando por todas las regiones de Portugal y va trasladando a papel pues las cosas que visita, o sea, los lugares que visita, el por qué esos lugares son interesantes o por qué no lo son. También nos habla de las gentes con las que se va encontrando y hace pues ciertas reflexiones, en muchos casos muy acertadas y sorprendentemente muy actuales, sobre el viajar, sobre la diferencia entre ser un viajero y ser un turista, aquella intención de empaparse de la cultura del lugar al que vas y no simplemente pues hacerte una lista y tachar, ¿no?, las cosas que quieres ver y decir, bueno, pues esto ya lo he visto, ya me he pasado a la versión turista 250.000.0, ¿no? Entonces son reflexiones pues muy acertadas también sobre la conservación del patrimonio, sobre el acceso a la cultura o el cómo deberíamos elaborar esa memoria sobre los lugares que visitamos. Todo eso está súper diluido en eso otro que sería una guía de viajes, ¿no? En esa recopilación de lugares que él va visitando con sus descripciones, a veces más exhaustivas, a veces menos, pero pues sin imágenes, sin planos, simplemente pues él llevándonos con su escritura. Tiene esos dos, o sea, tiene su punto bueno y su punto malo. Su punto bueno es que si consigues dejarte llevar y entras en eso, pues te vas a imaginar las cosas como él te las cuenta, te va a ser mucho más natural la lectura del libro que si paras a buscar los lugares que va nombrando, porque son muchísimos, pero muchísimos pueblos, muchísimas carreteras, muchísimas iglesias, o sea, más iglesias de las que jamás podríamos haber imaginado que existían, ¿no? Y muchísimos monasterios y muchos museos. El punto de todo esto, a lo que yo quiero llegar, es que este libro es para leer muy despacio, cosa que por supuesto no hicimos. Al ser una lectura conjunta pues tiene sus pautas y sus cosas, ¿no? Es un libro que con los primeros capítulos ya te vas a llevar una impresión, yo creo, bastante acertada de lo que es el libro. Lo que no te vas a llevar es la impresión de cuánto eso se va a repetir, cuánto eso puede llegar a cansarte, ¿no? Porque al final cuando alguien te describe una iglesia por primera vez, pues te puede parecer interesante, puedes prestar atención, te puede parecer interesante la historia que hay detrás de esa iglesia, pero cuando ya es la iglesia número 450, pues ya como que el interés se diluye un poco. Entonces, creo que este libro es recomendable para aquellas personas a las que les gusten los cuadernos de viaje, los libros de viaje y que estén dispuestos a dar una oportunidad a este libro y hacerlo con calma, con mucha calma, poquito a poco y despacito y según nos vaya apeteciendo. Yo creo que si yo lo hubiese leído sola, habría leído pues una zona de Portugal en un momento dado, habría dejado unos meses y luego habría leído otra zona, porque están separadas, el libro está separado por capítulos que corresponden a cada región portuguesa. En cualquier caso, para mí la experiencia ha sido muy buena porque al leerlo juntas hemos ido compartiendo pues ideas que tenemos sobre Portugal, también experiencias propias, imágenes que hemos ido buscando entre todas, porque si una sola tiene que ponerse a buscar todas esas imágenes, que ya digo que no es imprescindible y creo que no es lo que busca Saramago, porque si eso fuese lo que buscase, estaría en el libro, ya habría él incluido esas imágenes, pero es que no, yo creo que él pretende otra cosa. Entonces, solamente creo que este libro pues os lo podría recomendar o más os aliento a que leáis una oportunidad a aquellas personas que ya hayáis leído libros de viaje, que ya hayáis leído cuadernos de viaje y guías de viaje también y os guste eso. Si no os gusta, yo creo que es un libro que puede hacerse en algún momento dado bastante indigerible. Vamos a pasar al siguiente porque estoy viendo que hablo como las persianas y que este vídeo no va a tener prácticamente edición y ya llevo un rato hablando. Vamos a pasar al número 5, La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, de Tusquets Editores.
bueno, es curioso cómo estos libros yo los leí cuando Anne Rice estaba viva y cuando Almudena Grandes estaba viva, y ahora ya no lo están. Y no ha pasado tanto tiempo, pero es que ha sido todo muy repentino, ¿no? Bueno, la muerte casi siempre es repentina. En fin, ¿qué pasa con este libro, con La madre de Frankenstein? Ojo, cuidado, que el título completo es, lo voy a leer: Agonía y muerte de Aurora Rodríguez Carballeira en el apogeo de la España nacionalista, Manicomio de Cienpozuelos, Madrid, 1954-1956. Es uno de los episodios de una guerra interminable que se han quedado inacabados, de Almudena Grandes. No hace falta leerlos en orden, yo este es el primero que leo, aunque no es el primero de la serie, pero no, ya digo, no es imprescindible leerlos en orden, cosa que me ha dicho mi madre pues muy amablemente, que ella sí se los ha leído. Y yo este libro decidí leerlo porque fue un poco cuando empezó como un poco mi paro lector de antes de llegar al 2022. Ya he pasado por el paro lector del 2022, y lo elegí un poco para conseguir reengancharme, porque creo que Almudena Grandes tiene una gran virtud, y que es que a mí en general pues me engancha. Luego tiene momentos en los que me aburre mucho, pero para mí siempre sus libros son un poco una montaña rusa, por lo general. En este libro yo pensaba que se iba a centrar mucho en la vida de Aurora Rodríguez Carballeira y el por qué asesinó a su hija. No lo hace. Se centra en otros temas que dan mucho juego, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ¿de qué va este libro? El protagonista es un psiquiatra que se exilia de España cuando el franquismo inicia. Bueno, en realidad creo que lo hace durante la Guerra Civil. Se exilia a Suiza y allí pues desarrolla su carrera como psiquiatra, pasa a ser un psiquiatra reputado, y en un momento dado pues le solicitan que vuelva a España, que se está creando, pues se quiere mejorar un poquito en el tema de la salud mental, sobre todo en la gestión de los psiquiátricos, acaparada por supuesto por el régimen franquista. Existe la oportunidad de probar un fármaco, y entonces este doctor español exiliado en Suiza decide volver a España. Entonces vamos a ver desde su foco un poco las cosas que ocurren. Le trasladan a este manicomio de Cienpozuelos, el psiquiátrico de San Juan de Dios, en concreto, bueno, este es el de las mujeres, pero en Cienpozuelos hay dos psiquiátricos, el mixto y el de mujeres. El que ahora es mixto en su momento era únicamente masculino. Yo leí este libro porque tengo cierta vinculación con ese pueblo, vinculación personal, y que esperaba encontrar mucho más del pueblo en este libro, pero es cierto que lo poquito que se refleja sobre el pueblo en el libro es muy cierto y muy verídico. Este psiquiatra que es protagonista, pues en algún momento dado hace algún salto temporal, y gracias a ese salto temporal conocemos un poco la historia desde el inicio de Aurora, y cómo pues asesina a su hija, pero lo conocemos de una forma un poco, creo que no es el objetivo del libro, ¿vale? El objetivo del libro es hablar sobre hasta dónde llegaron los hilos del régimen franquista en las instituciones que tenían que ver con la salud mental, los manicomios llamados en su momento. Interesante ver cómo hay nombres que a día de hoy oímos, como gente que sigue teniendo pues, mucho poder o mucha influencia. Y bueno, el caso es que en el libro hay un momento dado en el que se convierte un poco en folletín amoroso, ¿no? Pasa a ser un poco como, parece incluso que está publicado por entregas, y surge una historia de amor que para mí fue un poco demasiado, y creo que en general el libro pues tiene como unas 500 páginas, y creo que con 300 páginas Almudena Grandes habría conseguido transmitirnos la misma información que quería transmitirnos, porque este libro os recomiendo muchísimo que si os animáis a leerlo, leáis la nota final en la que desarrolla o nos especifica todo lo que es cierto y todo lo que es ficción, ¿vale? Y también un poco el de dónde surgen cada uno de los personajes de la novela, que son bastantes. Es interesante también pues ver
los recuerdos y el cómo se va construyendo la personalidad de esta mujer de la que se enamora este psiquiatra, ¿vale? Y que creo que sirve un poco de reflejo de la vida de muchas personas. En general es un libro que ya digo que, como todos los de Almudena Grandes, para mí es una montaña rusa. Hay momentos en los que quiero llorar, hay momentos en los que me aburro como una ostra y hay momentos en los que me engancha muchísimo. Seguramente intente seguir leyendo alguno de los episodios nacionales. No sé cuál exactamente, no sé si el de Manolita, o sea, la oda de Manolita, o como sea exactamente el título, o cuál, no lo sé. O Los pacientes del doctor García. Tengo que dar una vuelta a ver qué me dice mi señora madre, que ella los ha leído. En general, creo que es un libro que, si os gusta la novela histórica y si os interesa un poco la historia de la psiquiatría en España, cómo se ha ido desarrollando y cómo ha pasado de ser algo en lo que pues simplemente se daba a la gente y ya está, a intentar darles un poco de lucidez e intentar ayudarles a través de medicación, como se hace con cualquier otra enfermedad, a que puedan tener una vida un poco más lúcida y que sea una vida pues en la que puedan hacer cosas, ¿no? Que tengan cierta actividad, que se les permita tener cierta actividad y cierto rango de movimiento, y no simplemente estar pues como vegetando, ¿no? Anulándoles absolutamente cualquier estímulo nervioso. Esa parte para mí es la más interesante de todo el libro y creo que tiene peso en la historia. Pasamos al siguiente libro, Las chicas de campo, de Edna O'Brien, de Rata Naturae, con traducción de Regina López Muñoz. Con este libro, que yo llevaba queriendo leer pues como 5 millones de años, más o menos la vena de exagerada, pues que no se note, se desarrolla en Irlanda en los años 50, muy lejos al principio de la capital de Dublín y luego pues un poco más cercano. Es un recuerdo de la historia de la protagonista. Es como que la protagonista rememora su infancia y vemos pues desde niña hasta un poco los inicios de la vida adulta, ¿vale? O incluso podemos pensar que por las cosas que le ocurren quizás es un poco ya vida adulta. Yo esperaba que este libro fuese un poco más optimista de lo que es. Es un libro que tiene una atmósfera melancólica constante, melancólica y triste. ¿Por qué? Pues porque es un libro en el que hay mucha violencia familiar, mucho rechazo, muchas dificultades. La protagonista, Caitlin, creo que era, o sea, es que lo leí hace mucho, ¿vale? Caitlin y Baba, yo creo, pues Baba es la amiga y luego vemos todo desde los ojos de Caitlin. Es como que su vida tiene una serie de acumulaciones de sucesos trágicos que consiguen que su vida sea triste, pero yo creo que ella no es triste. O sea, no sé si con la segunda parte que pretendo leer este año, como os dije en el vídeo de las 12 vergüenzas, 12 libros que pretendo leer durante el 2022, con los cuales me contentaría con leer 6, que por cierto os lo dejo por aquí por si os apeteciera ver cuáles son esas vergüenzas, esos libros pendientísimos, os quiero leerlos sí o sí. Bueno, pues espero que en el segundo libro se me aclare esto de si ella es triste o no lo es, porque para mí hasta ahora no lo es. Le pasan cosas tristes, pero ella no lo es. Esperaba, ya digo, algo un poco más optimista y sin embargo es un libro cargadito, cargadito, cargadito de drama, pero que la forma en la que está escrita es como que te abraza. No sé, es una combinación, creo, muy difícil de conseguir entre el melodrama, la melancolía y el confort de sentir que las cosas pueden mejorar, ¿no? Creo que tiene un toque así. Aunque todavía han pasado cosas un poco feas, ¿vale? Pero yo tengo la esperanza de que en el segundo tomo a Caitlin le pasen cosas un poco más positivas, o que al menos pues encuentre un poco su lugar, que al final es un poco lo que nos hace adultos, ¿no? Encontrar nuestro sitio. Pasamos al número 7, último libro del top, y el libro que más me gustó de todos estos que leí.
y es La bastarda de Estambul de Elif Shafak. Fue un libro que leímos en Empieza por leer, club literario para el país de Turquía, en el reto de los 200 libros, 200 países, y fue una verdadera gozada. Un momento. Ay, no he apuntado quién lo publica. Bueno, lo publica Lumen y la traducción es de Sonia Tapia, que creo que es la que traduce prácticamente todo lo que tenemos de Elif Shafak publicado. En cualquier caso, tenéis todos los libros de Elif Shafak que tenemos disponibles en castellano en el vídeo que hice sobre libros de Turquía, que son muchísimos los que tenemos disponibles en español y hay muchos que tienen pintaza. En fin, ¿qué pasa aquí? La bastarda de Estambul, de Elif Shafak, es un libro en el que se recorre la vida de varias mujeres. No todas ellas son familia, pero sí que hay lazos entre ellas. Son todas ellas mujeres como muy peculiares, muy interesantes, con las que desarrollas pues mucha empatía hacia ellas y mucho cariño también. Es un libro en el que Elif Shafak pretende hablar de memoria, pretende hablar de herencia, pretende hablar del perdón, de la reconciliación, y lo hace intentando traer a la ficción de una forma muy accesible el genocidio armenio. Está llevado, yo creo, muy bien, de una forma, como digo, para todo el mundo, y creo que es un libro muy disfrutable para todo el mundo. Para mí fue un 10, 10, 10, 10, 10, hasta que llegamos al último 25% del libro, que ocurren ciertas cosas y se cuentan de cierta manera que a mí pues no me terminaron de encajar o no me terminaron de encantar. Evidentemente lo que pasa no le encanta a nadie, pero sí que puedes estar más conforme o no con las explicaciones que se dan o cómo se cuentan. A mí esa parte pues no me gustó, pero me lo pasé tan bien leyendo el resto del libro, me pareció tan interesante y sobre todo me pareció que Elif Shafak escribe súper bien. Es una mezcla muy equilibrada entre humor, hay momentos en los que parece una comedia americana, tiene momentos también súper poéticos con unas frases brutales, y sobre todo que es muy evocadora, es capaz de traspasar el papel y meterse en tu cabeza y generar en tu nariz los olores de los que habla o que evoca, ¿no? E incluso a veces son olores que nosotros no tenemos quizá tan accesibles o comida que nosotros ni siquiera hemos probado y sin embargo somos capaces, ¿no?, de sentir algo en la lengua. Es increíble. Hay mucho de comida, mucho de gastronomía en este libro, mucho de olores, mucho de tradición turca, o también sobre cómo la tradición turca se enfrenta a la modernidad y cómo conviven. Eso lo hace también gracias a que estas mujeres, algunas de ellas son familia y recorre las 3 generaciones, abuela, madre e hijas y nieta, o sea, 4. Entonces, con ese recorrido, pues ayuda a ver esa evolución de Turquía desde que se convirtió en un Estado moderno. Creo que es un libro que de verdad te lleva a Turquía y aunque tú no pretendas, te mete en la espiral de las sensaciones turcas. Además, incluso hace un juego con los títulos de los capítulos en los que luego todo encaja, todo es un puzzle. Viene a decirnos también que la vida es una casualidad constante, con lo cual pues yo muchas veces pienso que sí, que las casualidades son el motor de las historias, que en una novela tiene que haber casualidades y hay veces que las casualidades resultan excesivas. Este libro, mucha gente piensa que peca un poco de eso, de aprovechar demasiadas casualidades. En general, yo creo que es un libro que disfrutamos casi todas y que recomiendo muchísimo si os apetece, pues eso, meteros en una historia que os absorba, una historia
que tiene personajes con los que os vais a quedar, muy excéntricos, y que también pues nos abren una pequeña ventanita a unas sensaciones y a unas historias y a unas leyendas que quizá no conozcamos tan bien como otras que podamos tener más a mano. Y sobre todo que lo hace de una forma pues muy accesible para una persona que no esté familiarizada con estos temas. Total, que me gustó muchísimo, que al final le puse 4 estrellas en lugar de 5 por ese final que me pareció que decaía un poco y que sobre todo pues no terminé de sentirme muy cómoda con el final, pero es un final y no quise que me arruinase toda la experiencia de haber ido leyendo esa historia. Leed a Elif Shafak, yo quiero seguir leyéndola, no sé muy bien con qué, pero seguiré leyéndola seguro y espero que sea tan evocadora y tan sensorial como es en La bastarda de Estambul. Estos son los 7 libros de los que yo os quería hablar hoy. Estoy mirando el reloj y madre mía del amor hermoso. Espero que lo hayáis encontrado interesante. Contadme, ¿habéis leído alguno de estos libros? ¿Tenéis pensado leer alguno de ellos? Os leo y os contesto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Es enorme y llega. Muchas gracias. Y hasta entonces nos vemos por todas partes y os deseo unas muy felices y serenas lecturas.